Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 7 de agosto de 2019 y esto es La Contracrónica. La semana pasada el presidente de Guatemala, que se llama Jimmy Morales, se llamaba de nacimiento, le bautizaron como James Ernesto, pero decidió cambiarse el nombre por Jimmy porque antes de ser presidente se dedicaba a hacer el payaso por televisión, y no lo digo con mala intención, sino porque es lo que hacía, era cómico televisivo. Bien, pues este hombre, Jimmy Morales, cuyo mandato vence dentro de nada, dentro de unos meses, firmó con Donald Trump un acuerdo migratorio en virtud del cual todas las personas que quieran solicitar refugio en Estados Unidos y hayan pasado previamente por Guatemala deberán hacerlo desde allí, desde ese país, sin importar la nacionalidad que tenga. El acuerdo que tenga el que está pasando por Guatemala, quiero decir. El acuerdo, que aún está pendiente de ser aprobado por el Congreso guatemalteco, tuvo que intervenir la Corte de Constitucionalidad para decir que el presidente no podía extralimitarse en sus funciones y esto tenía que pasar por el Tribunal Constitucional, y aún está pendiente de esto, de que pase por el Congreso. En el caso de que el Congreso le dé el visto bueno, convertiría al país centroamericano, Guatemala, en lo que han dado en llamar un tercer país seguro. Algo realmente paradójico, teniendo en cuenta que Guatemala es uno de los países más inseguros del mundo y uno de los principales emisores de inmigrantes hacia los Estados Unidos de América. En la práctica, de ser aprobado, esto se traduciría en que la avalancha de inmigrantes que ahora se dirige hacia el norte buscando asilo permanecerían en Guatemala a la espera de que las autoridades migratorias estadounidenses concediesen o no concediesen ese asilo. El Estado guatemalteco tendría así que proveer refugio, proveer servicios, comida, etcétera, a decenas de miles de emigrantes centroamericanos. Un gasto que, por supuesto, no se pueden permitir y que agravaría los problemas del país. De un año a esta parte, un viejo problema se ha intensificado en la frontera sur de los Estados Unidos. Me refiero al de los refugiados. No todos los emigrantes de Centroamérica o de otras partes del mundo que llegan hasta la puerta de Estados Unidos tratan de entrar ilegalmente, sino que una parte siempre ha pedido asilo político. Es una opción que tienen, que es posible. Además, hay unos requisitos que se cumplen o no se cumplen para poder entrar en el país y a partir de ahí tener una residencia garantizada como, eso sí, como asilado político, como refugiado. Desde hace, como digo, cosa de un año y medio, una cosa así, empezó el asunto a intensificarse a partir de estas caravanas que partieron de El Salvador y de Honduras el año pasado, y desde entonces ha ido a más. Es decir, que muchos inmigrantes, en lugar de tratar de cruzar ilegalmente la frontera, porque es cada vez más complicado, porque además se juegan la vida, porque está muy vigilado, etcétera, etcétera. Las razones no hace falta que os las explique porque os las imagináis fácilmente. Pues en lugar de hacer eso, llegan a la frontera y solicitan a los guardias de aduanas, les solicitan formalmente asilo político dentro de Estados Unidos. Eso supone que en lo que este asilo se concede o no se concede, los inmigrantes permanecen dentro del país, ya en centros habilitados al efecto, los campos de concentración que andaban diciendo algunos del Partido Demócrata, eran campos donde concentrar efectivamente a los que estaban pendientes de asilo. Si están pidiendo asilo 10 o 12 personas, pues no es gran problema, pero si están pidiendo asilo 100.000 personas, es un problema y serio, aunque seas los Estados Unidos de América y dispongas de muchísimos recursos, la capacidad de retener a la gente en espera de la resolución, en este caso sería una resolución judicial, pues de Estados Unidos y cualquier sitio es limitado, de ahí que tengan los centros completamente saturados. Bien, eso es una posibilidad, y la otra pues es estar en libertad y localizable en una dirección para que las autoridades les informen de la resolución de su solicitud de asilo. Es decir, váyase usted a la ciudad más cercana donde vive su primo y una vez esté allí, denos eso sí, la dirección y un número de contacto, le informaremos.
Claro, esto origina dos problemas. El primero son los centros en sí mismos, que consumen muchísimos recursos. Repito, tener 100.000 personas en la frontera, en centros, pues un poco lo que sucedió aquí con la ola de refugiados, aquí quiero decir en Europa, con la ola de refugiadas del año 2015. De entrada, la gente come todos los días. Además, en los refugiados lo que uno se encuentra son niños, se encuentra gente mayor, se encuentra mujeres, se encuentra gente que viene con problemas de salud a los que hay que atender. Por lo tanto, es un problema serio cuando los números empiezan a tener ya más de 3 ceros. En el caso de la frontera de Estados Unidos tienen en muchos casos unos cuantos ceros más de 3. Bien, esto el primero es el coste, es decir, mantener a tanta gente es un coste importante que supone que lo tiene que pagar el contribuyente del país al que se está llegando. Luego además dan una pésima imagen de cara, por ejemplo, a la prensa, más aún cuando, a menudo, como sucede ahora mismo, están trabajando por encima de su capacidad. Es decir, que si el centro estaba pensado para acoger a 50 solicitantes de asilo, pues han metido a 150. Y eso ocasiona problemas de convivencia. Aparece un periodista, hace unas fotografías, luego aparece un senador del partido de la oposición y se interesa por esos mismos problemas y se los lleva al Congreso. En fin, ya sabéis cómo funciona todo esto. Y al final, lo que en principio era un problema se convierte en un problemón, que es lo que tienen ahora mismo, lo que tiene Donald Trump, en definitiva, en la frontera con México. Ese sería el primer problema. El segundo es que de esos centros se pueden escapar, lógico, cualquiera. No son cárceles, a fin de cuentas, no son más que centros de internamiento para cuando en espera de no son presos. Simplemente es gente que llega a la frontera y están esperando a que les den o no les den el estatus de refugiado. Muchos de ellos ni siquiera llegan a ingresar porque simplemente no caben. En algunos de los pasos fronterizos más grandes entre México y Estados Unidos, tal es el desbordamiento que hay ahora mismo en los centros de asilo, que en muchos casos directamente no les dan ni importancia y se van. Es decir, ya han entrado en el país. Esa es la razón por la que muchos inmigrantes centroamericanos, en lugar de cruzar por las bravas la frontera, que ya digo, es algo peligroso y lleno de azares y de riesgos, especialmente si van con familia, son con niños pequeños, por ejemplo, pues escogen el camino de la petición de asilo. No olvidemos que muchos inmigrantes centroamericanos que vienen de países como El Salvador o como Honduras pueden perfectamente rellenar el impreso que les ponen a su disposición las autoridades fronterizas. ¿Está usted sometido a extorsión? Sí, lo estoy. Y es que estar sometido a extorsión en El Salvador o en Honduras es una cosa relativamente común. Viene usted de un entorno muy violento. No olvidemos que hay ciudades como San Salvador o como San Pedro Sula que tienen unas tasas de homicidios superiores, por ejemplo, a las de Bagdad. Por lo tanto, se podría decir, con los números fríos encima de la mesa, que vienen de zonas de guerra. Bien, esto se ha extendido y hoy por hoy tenemos los centros temporales de acogida de refugiados saturados hasta arriba, no entra ni uno más. ¿Qué podría hacer el gobierno estadounidense al respecto ante una realidad palmaria como esta? Es decir, para aliviar este problema. Pues la verdad es que no mucho. No puede evitar que, por ejemplo, una familia de salvadoreños llegue a la frontera, qué sé yo, de Nogales, por ejemplo, y pida asilo. No lo puede evitar, han llegado hasta allí y ya está. Les asiste el derecho a pedir asilo dentro de los Estados Unidos. A partir de ahí ya pueden ser más o menos rápidos en la tramitación de esa solicitud de asilo, pero entre tanto esa familia queda en una suerte de limbo. No está dentro de los Estados Unidos todavía, pero tampoco está fuera de los Estados Unidos. Y entre tanto, a esa familia que está en espera de que les aprueben o no el asilo, pues hay que mantenerla con vida, desde luego, y mantenerla y tratarla de una manera lo más humana posible. Si es solo una familia no hay problema, pues cuando son centenares o incluso miles de familias. Parecen pues lo que hemos visto y leído a lo largo de los últimos meses, que si separan a los niños de los padres, que si están separando a las familias. Bueno, es un asunto no fácil de gestionar. En Europa tuvimos ocasión de comprobarlo a raíz de la ola migratoria de refugiados de la guerra de Siria hace muy poquito tiempo, hace solo 4 años. Por lo tanto, la única opción que les quedaba, teniendo en cuenta que no pueden negar la posibilidad de asilo a la gente que entra o que quiere entrar. Estados Unidos tiene suscritos convenios internacionales y tiene que respetarlos. La única opción que les quedaba era, pues básicamente, copiar a la Unión Europea, que tiene un acuerdo con Turquía desde hace ya un tiempo, por el que todo el que llegue a la frontera de la Unión con intención de pedir asilo,
ya sea en Alemania, en Austria, en Francia o donde sea, puede hacerlo, pero ha de pasar por ese trámite en suelo turco. Es decir, no se le va a franquear la entrada. Tiene que ir a las instalaciones previstas al efecto en Turquía, en la República de Turquía, y allí pues hacer todo ese trámite, que puede demorarse 2 días, 2 meses o 2 años. No lo sé, la verdad, cuánto puede tardar un país como Alemania o como Dinamarca en dar asilo a una familia que ha salido de Siria o de Oriente Medio, de Irak. Pues bien, Trump necesitaba algo similar y no había mucho donde elegir. La Turquía americana podría ser México, pero claro, México ya carga con cientos de miles de inmigrantes que llegan desde el sur. Los de las caravanas básicamente se las ha comido México. Está, por ejemplo, ciudades como Tijuana están llenas de hondureños, de salvadoreños, de guatemaltecos que malviven por las calles de la ciudad. Eso lo podemos ver en reportajes de televisión y cualquiera que pase por Tijuana lo puede ver con sus propios ojos. Acampan en cualquier sitio. Por lo que si Trump le pedía esto a los mexicanos, bueno, quiero que además os convirtáis en la portería, la conserjería de los Estados Unidos y retengáis a todos los refugiados y allí los tengáis y los mantengáis hasta que nosotros decidamos si pueden o no pueden ser asilados. Es probable que el gobierno de López Obrador se negase, y con razón además. Abriría además un conflicto serio entre los dos países. Los políticos y las élites de Estados Unidos suelen despreciar a México por regla general. Además, esto es una constante histórica. Pero al tiempo que desprecian al gobierno mexicano y de manera un tanto difusa a los mexicanos como tal, a la vez les temen. Y les temen con mucha razón. Es un país muy grande, es un país muy poblado, al que no se debe molestar demasiado. Basta con que el gobierno mexicano levante un poquito la mano para que Texas, Nuevo México, Arizona o California se inunden de inmigrantes en cuestión de días y de drogas. A fin de cuentas, buena parte de los narcóticos que entran en Estados Unidos y que tanto molestan a los políticos americanos provienen de México. Hoy por hoy los narcos los pasan por los lugares más insospechados, a través de túneles, lanchas, todo tipo de burreros que los llaman allí, que los hacen pasar las fronteras de cualquier manera, con la marihuana o con la cocaína, qué sé yo, en una mochila. En el caso de que les tocasen a los mexicanos, les apretasen el callo, eso se podría disparar. De ahí que el gobierno estadounidense sabe que puede apretar a México hasta cierto punto. Son 3.000 kilómetros de frontera prácticamente imposibles de vigilar completamente. Eliminado México, el siguiente en la lista es Guatemala, que es el más septentrional de los países centroamericanos, que por su situación geográfica es, a un tiempo, punto de salida de muchísimos, de miles de emigrantes hacia Estados Unidos y lugar de paso de cientos de miles de emigrantes con destino al norte. Emigrantes que provienen de otros países de Centroamérica e incluso del Caribe, pero sobre todo provenientes de El Salvador, provenientes de Honduras, provenientes de Nicaragua también, que consiguen llegar, a fin de cuentas, Guatemala hace frontera con El Salvador y con Honduras por el sur, y consiguen llegar hasta la frontera, cruzarla, la frontera está abierta entre estos países y Guatemala, y por lo tanto, bien, pues llegan, cruzan a México y de ahí ya directamente van hacia los Estados Unidos. En principio, Guatemala es más asequible que México, es un país mucho más pequeño, es un país más débil, más pobre que México. Su PIB depende de las exportaciones agrarias, básicamente a los Estados Unidos, exportaciones de café, de bananas, de azúcar, de otros productos agrícolas en general, pero estos 3 son los principales, y sobre todo de las remesas que llegan desde Estados Unidos, de los inmigrantes guatemaltecos dentro de Estados Unidos. Pero hasta un punto que no nos podemos imaginar. Las remesas supusieron el año pasado 9.000 millones de dólares. Claro, 9.000 millones de dólares inyectados en una economía como la guatemalteca consiguen cuadrar la balanza de pagos y que el país no declare la bancarrota. Los emigrantes son, de hecho, el principal producto de exportación para Guatemala. Igualan al resto de exportaciones, todas, que en 2017, tengo los datos aquí delante, fueron todas las exportaciones guatemaltecas sumaron 10.000 millones de dólares. Los bananos, por ejemplo, exportaron por valor de 1.300 millones de dólares.
Y el café no llegó ni a 723 millones de dólares. Es decir, que sin emigrantes en Estados Unidos, que son aproximadamente, digo porque una parte está legal y otra parte está de manera clandestina, son entre 2 y 3 millones de guatemaltecos, el país quebraría sin remedio en cuestión de días. A alguien así de expuesto es fácil convencerle de casi cualquier cosa. Más si cabe cuando el presidente pues está de salida. Le quedan apenas unos meses en el cargo. La semana próxima, el día 11 de agosto, hay elecciones en Guatemala. La primera vuelta fue en junio, la segunda vuelta y definitiva es ahora en el mes de agosto, la semana próxima. No sabemos todavía quién va a ganar. Se presentan 2 candidatos y Yamatei y Torres, que ya os comentaré, llegado el momento, cuál de los 2 ha ganado. Pero bueno, el hecho es que Jimmy Morales, es decir, James Ernesto, como os decía antes, se tiene que ir, porque la reelección no es posible en Guatemala. A Trump no le hizo falta, por lo tanto, apretar demasiado. No le hizo falta más que deslizar una amenaza velada de posibles aranceles. Aranceles, por ejemplo, sobre el banano, o sobre el azúcar, o directamente impuestos a las remesas. Ya, solo con esbozarlo, insinuarlo, no le hacía falta más. Puedo poner un impuesto a las remesas de guatemaltecos que manden al país, a cada dólar. En ese momento, pues cualquier resistencia que pudiese ofrecer Jimmy Morales se desvaneció. Jimmy Morales es básicamente una marioneta en manos de las élites locales, como tantos presidentes centroamericanos. Élites locales que viven de la exportación y del dinero de las remesas que los familiares de los emigrantes gastan en las empresas del país, empresas que tienen estas mismas élites. En muchos aspectos son como fincas aquellos países, son mercados muy cerrados en los que a las multinacionales les cuesta entrar. En Guatemala incluso hasta los propios bancos les cuesta entrar, bueno, de hecho directamente ni entran, o entran con grandes dificultades. Bien, pues este acuerdo, que con Turquía puede tener cierto sentido, porque es un país grande y con recursos más que sobrados. Turquía es un país con una economía, bueno, no la más grande del mundo, ni mucho menos, pero sí una economía de medio ingreso, bastante potente. Pues esto que con Turquía vale, con Guatemala es simplemente un disparate. Es el 7º país más pobre de América. Un país, como os he dicho antes, con serios problemas de seguridad. Y que además es uno de los principales emisores de emigrantes de todo el hemisferio. Es decir, que no puede retener a su propia población, pero tendrá que hacerse cargo de emigrantes llegados de toda Centroamérica. Esto tiene un encaje realmente complicado. Es decir, están enviando miles de personas todos los años fuera del país, pero ahora van a tener que ver cómo les llegan de Honduras o de El Salvador o de Nicaragua y los tienen que mantener allí, en lo que Estados Unidos se decida o no a concederles el asilo político. De hecho, la propia Guatemala no tiene ni siquiera un buen sistema de asilo. Bueno ni malo, apenas tiene un sistema de asilo. Y no por nada, simplemente porque no les hace falta. En todo 2018 hubo en Guatemala solo 262 peticiones de asilo. En el país hay ahora mismo 390 refugiados políticos. 390 en un país que debe de rondar los 16 millones de habitantes. La oficina de asilo, que pertenece al Instituto Guatemalteco de Migración, lo leí hace un rato, 8 o 9 empleados. Y aún así tardan meses e incluso años en resolver las solicitudes actuales, las que tienen. Si esto se materializa, lo que les viene es una avalancha. Solo el año pasado, 62.000 hondureños y salvadoreños pidieron asilo en la frontera de Estados Unidos. Ahora tendrían que hacerlo en Guatemala. No es ya que no puedan tramitarlos, que por supuesto, es que tendrían además que alojar a esos refugiados y darles de comer hasta que se resuelve su solicitud. Y, por supuesto, darles los servicios médicos pertinentes. Claro, en un país que tiene los servicios públicos completamente desbordados, como es el caso de Guatemala, eso es mucho pedir. Eso es pedir lo imposible. ¿O los ya saturados hospitales guatemaltecos van a priorizar la atención a los refugiados sobre los locales? Pregunto. Eso por no hablar del hecho mismo de que el país envía miles de migrantes hacia el norte cada año.
Y ojo, no se van como mochileros a vivir aventuras juveniles en la frontera entre Estados Unidos y México, no. Van a buscarse la vida, porque en Guatemala no hay expectativas de futuro y saben que, pues si no morir de hambre, lo van a pasar realmente mal. Por eso se marchan y se juegan la vida. Los más optimistas dentro del país dicen que todo esto lo va a pagar Estados Unidos. Pero hasta ahora todo lo que se sabe es que Washington pondrá $40 millones. Con ese dinero, evidentemente, no da ni para pipas. Solo construir las instalaciones de inmigración y contratar al personal ya costaría más. Pero es que aunque descendiese, sensiblemente estoy hablando, el número de refugiados, cosa que es previsible, bastante previsible que suceda, Guatemala se encontraría gestionando un problema que no le pertenece y para el que carece de capacidad. Desde el punto de vista de los estadounidenses no está mal pensado, aviso. Es decir, desplazan el problema 3.000 kilómetros al sur y esto envía un mensaje clarísimo a salvadoreños y hondureños. ¿Queréis pedir asilo? Bien, no hace falta casi ni que salgáis de casa, tenéis que ir a pedirlo al país del lado. Un país en el que, por supuesto, no os queréis quedar y en el que os puede pasar todo lo malo que os sucede en vuestros países, pero sin tener cerca a los vuestros. Así que el planteamiento de la Casa Blanca, en fin, canta a la vista, es no os mováis porque es peor, porque nos hemos llevado la oficina de asilo al corazón de Centroamérica. Por lo tanto, si os va a dar igual estar en Tegucigalpa que estar en Ciudad de Guatemala. En Tegucigalpa lo paséis mal, pues en Ciudad de Guatemala lo vais a pasar peor. Y esto hará que el número de solicitudes de asilo disminuya sensiblemente, pero no el número de inmigrantes, simplemente evitarán el atajo del asilo. Seguirán cruzando Guatemala para pasar de ahí a México y subir hasta la frontera de Estados Unidos. Respecto al asunto propiamente guatemalteco, pues la verdad es que desconozco qué dirá el Congreso al respecto. Es decir, si lo tumbará o dará vía libre a este asunto. Me inclino a pensar, por lo que conozco aquel país, que sucederá lo segundo. Lo mismo me equivoco, pero me inclino a pensar eso. El Congreso guatemalteco es un lugar complejo con equilibrios más complejos todavía. Los diputados, una cosa que la primera vez que lo vi me llamó mucho la atención, cambian de partido y no es que lo haga uno, que eso puede suceder en cualquier país, no, es que es bastante común que los diputados cambien de partido en mitad de la legislatura, pero no a un partido parecido, sino al partido diametralmente opuesto. Y eso es el partido que ha sacado, pues qué sé yo, 30 curules que llaman allí, pues termina la legislatura con, no lo sé, 16, la mitad los ha perdido o los se han pasado a otros partidos durante esos 4 años. Pero bueno, el hecho es que digan lo que digan, poniéndolos en el caso incluso de que le den la razón a Jimmy Morales y esto pase, una cosa es comprometerse a algo, bien, os prometo que voy a hacer esto, y otra bien distinta, hacerlo. Vamos con los oyentes. Francisco tiene una petición a cuenta del programa de ayer. Hola Fernando, he estado escuchando tu contracrónica sobre las matanzas del Paso y los problemas de lobos solitarios y terrorismo que suele tener Estados Unidos y me preguntaba si podrías hacer una pequeño contracorte o contrasello quizás sobre los luditas, porque me he acordado del caso de una bomber que creo que era un ludita y este movimiento me resulta especialmente curioso. Creo que hoy día también se sigue expresando de otra forma. Bueno, muchas gracias, quizás ya lo tengas hecho y buena suerte y enhorabuena por el programa. Pues no, Francisco, no he hecho nada sobre el ludismo, ni en la contrahistoria, ni en el contracorte. De hecho, ni siquiera he escrito nunca un artículo sobre el ludismo. Y fíjate que es un tema que siempre me ha llamado la atención, pero no se ha dado, a pesar de que llevo muchos años escribiendo artículos de historia para periódicos y demás, y revistas, pero nunca he escrito sobre el ludismo. Aún así, el tema sí lo conozco y además me gusta. Pero vamos, es un tema que quiero hacer para la contrahistoria o hacer un contracorte sobre este mismo asunto, porque es un tema muy bueno que tiene además sus ramificaciones que podemos traerles hasta el momento presente, ¿no? Por ejemplo, la tecnofobia es una ramificación del ludismo, o la controversia de Turner en los años 50. El ludismo, para los que no lo sepáis, fue un movimiento cuyo nombre proviene de Ned Ludd, que era su apóstol, este era un británico, que a principios del siglo XIX la tomó contra las máquinas industriales porque, según él, quitaban empleo y les metía fuego, ¿no?
En fin, que más tarde o más temprano, espero que sea más temprano, Francisco, haré una contrahistoria sobre esto. Lo del paso no creo que encaje en el ludismo, si te soy sincero, salvo de manera muy, muy tangencial. Es, yo creo, simple xenofobia, llevada a sus últimas y fatales consecuencias. Bien, seguimos con Víctor, que está en China, como bien sabemos, porque Víctor nos honra con sus llamadas de vez en cuando. Pues bien, Víctor, al hilo de la tasa Google, de la que hablé aquí hace un par de semanas, nos recuerda otra tasa que el gobierno español, quiero decir, se sacó de la chistera hace solo unos meses. Quería comentarte a raíz de esto que comentas sobre la tasa Google, una tasa que viene un poco anterior ya, bueno, que es una propuesta anterior, que es una tasa a todas las plataformas de streaming online como HBO o como Netflix, para poder financiar en su momento Radio Televisión Española. Fue una noticia que leí, creo que fue en el diario El Mundo. Y bueno, otra muestra de cómo este gobierno de Pedro Sánchez quiere destruir lo poco que da trabajo y que apuesta por España ahora mismo con este gobierno que tenemos. O sea, salió una noticia también hace poco que decía que Netflix pagaba poco impuestos en España. No la tengo aquí, así que si me puedes comentar cuánto sería fantástico, pero a lo que voy es que Netflix claramente ha hecho una apuesta cultural por España. O sea, su sede en Europa se encuentra en Madrid. El año pasado presentó La Casa de Papel como la gran apuesta de Netflix, además que es porque es la serie más vista de habla no inglesa de toda la plataforma. Cada semana se estrenan 2 o 3 películas o series de España al mismo nivel que Estados Unidos prácticamente, me refiero de lanzamiento, de números de producciones. Y casi, vamos, a nivel europeo 2 y 3 veces más que países como Alemania, Francia o Inglaterra. Recuerdo que este mes, en 2 semanas, han lanzado una película de Almodóvar, Dolor y Gloria, más la nueva temporada de La Casa de Papel que se estrena mañana, más la serie de Las Chicas del Cable, más. O sea, es una apuesta por España y por sus producciones tremendas, que además las llevan a un nivel internacional nunca visto. O sea, y vamos, no estoy pidiendo que Pedro Sánchez le haga una ovación a Netflix, pero es que también de vez en cuando hay que reconocer esas cosas. Netflix no tiene ningún motivo para, más allá del puro negocio, por apostar por España. O sea, como lo está haciendo. Y sin embargo se hace. Y me parece, bueno, que era un tema que voy a comentar y decir. Un saludo. Pues mira, Víctor, no sé cuánto paga impuestos Netflix, lo desconozco, en España quiero decir, por el mundo pues se hartará pagar impuestos como todas las empresas. Lo que sí sé es que acaban de abrir un centro de producción en Madrid, en Tres Cantos, al norte de la ciudad, que a finales de este año, esto lo leí hace nada, hace creo que un mes, leí un reportaje en un periódico, pues a finales de este año dará empleo a más de 20.000 personas. La última temporada de La Casa de Papel creo que ya lo han hecho allí, en este centro de producción. Son miles de metros cuadrados que han construido. En el Tres Cantos está a las afueras de la ciudad y tenían espacio. Pero vamos, eso por no hablar del empujón, como bien dices, que le han dado a la producción audiovisual española. Desde que aterrizó por aquí y Netflix lleva poco tiempo en España, apenas 4 años, en 2015 llegaron, pues han producido la friolera de 25 series y películas, que además se exportan. Algunas de ellas con mucho éxito, como es el caso de La Casa de Papel, que la ha visto, pues creo que todo el mundo mundial. No hay lugar del mundo que no haya visto, en que no conozca a los personajes de La Casa de Papel, menos yo, que no la he visto y no tengo ninguna intención de hacerlo. Me vi el primer capítulo y no me convenció, así que no he continuado. Pero vamos, creo que el resto del mundo la conoce y, por supuesto, ha habido auténtica manía, fiebre con manía es eso es un calco del inglés, una auténtica fiebre por esa serie. Esto no había sucedido jamás, al menos de una serie española. Pero bueno, ya sabes aquello que decía Reagan, ¿no? Si se mueve, ponle un impuesto. Si se sigue moviendo, regúlalo. Y si deja de moverse, subsídialo. Aquí se reproduce con precisión. Netflix se mueve y se mueve bastante. Pues nada, están tratando de meterle nuevos impuestos. Radio Televisión Española no se mueve, creo que no se ha movido jamás, pero bueno, pues venga, subsidios.
aunque sea solo para mantener el cadáver caliente. Bien, vamos a seguir con José, que tiene una cuestión sobre los filipinos. Hola Fernando, una pregunta muy corta. ¿Solo filipinos modernos hispanos? Porque fueron hispanos o tampoco lo llegaron a ser. ¿Hasta qué punto podemos decir que son como nosotros o como un peruano o como alguien de Cuba? Muchas gracias y felicidades por tu programa. Pues no, José, yo no creo que sean hispanos, de hecho no lo son, por la sencilla razón de que no hablan español, salvo una pequeña minoría en Zamboanga. En Zamboanga está la isla de Mindanao, que hablan una variante del español llamada chabacano, que es, una variante del español, podría considerarse un idioma aparte, pero vamos, es mutuamente inteligible con el español. Hace un tiempo, no sé si el año pasado o el anterior, os puse, creo que fue la contrarréplica, un fragmento de un informativo de televisión ahí en Zamboanga, y la verdad es que no había ningún problema de comprensión. Sonaba muy gracioso, pero que se puede entender. Podéis leer un texto en chabacano de Zamboanga y lo podréis entender sin ningún problema. Es más cercano al español que el portugués, siendo el portugués ya cercanísimo al español. Pero vamos, en este caso los de Zamboanga serían parcialmente hispanos. La hispanidad la define la lengua, ninguna otra cosa. Ojo, es importante que sea la lengua, porque la lengua es el vehículo en el que viajan muchas cosas. Viajan las ideas y viaja también la cultura, cosas importantes. Bien, vamos ahora con Miguel Ángel, que trae de nuevo la cuestión irlandesa del Brexit. Te quería hablar sobre el tema de la cuestión irlandesa. Vamos a ver, yo lo que pienso es que los Brexiters son muy orgullosos y lógicamente no van a estar dispuestos a que unos irlandeses atrasados, lo digo con ironía, les fastidien lo que es el Brexit. Entonces, en ese sentido, lo que yo creo que van a hacer es que efectivamente por las bravas se van a salir y lo que van a hacer es crear en Irlanda del Norte una zona de muy bajos impuestos, de forma que, digamos que matan dos pájaros de un tiro. Por una parte, consiguen que una serie de empresas que se han afincado en Irlanda, como Microsoft, etcétera, tengan ahora un atractivo para esa Irlanda del Norte y adicionalmente los propios irlandeses católicos, que puede que no estén contentos con que Irlanda esté separada en dos, se van a enriquecer. Entonces, en ese sentido, van a ejercer poca presión para separarse de la Unión de Reino Unido. Por otra parte, entonces pienso que harían eso. Por otra parte, lo que yo creo es que el tema de los aranceles se le da excesiva importancia, porque viendo datos del balance entre exportaciones e importaciones de la Unión Europea con Reino Unido, la verdad es que las diferencias son de unos 60.000 millones de euros, más o menos, y si consideramos un 20% de aranceles, al final de la práctica puede ser un 0,5% de su PIB. Es muy poco. Y ellos asumen que con el Brexit ellos van a conseguir mucho mayor rédito económico. Por eso yo creo que quizás este hombre haga esto que estoy comentando. Bueno, quería preguntarte a ver cuál es tu opinión. Gracias. Podrían tener esa tentación, claro, Miguel Ángel, pero tendrían que luchar, por un lado, con los laboristas locales, que no están muy por la labor de los bajos impuestos. De hecho, ningún laborista o socialista en Europa está a favor de los bajos impuestos. Y luego, por otro lado, con la propia Unión Europea, que llegado el caso podría tomar medidas contra Irlanda del Norte, metiéndola, esa Irlanda del Norte que nos pintas tú, convertida ya en un paraíso fiscal o en algo similar, pues no tendrían más que meterla en la lista de paraísos fiscales, digo yo, por ejemplo. Pero es que aunque convirtiesen al Ulster en Singapur, me alegraría muchísimo por los de Belfast, Eso no quita lo fundamental, y es que estarían incumpliendo un tratado con la República de Irlanda y con los nacionalistas irlandeses de hace 20 años, 21 exactamente. El escollo no es económico. El escollo en Irlanda es político. Es decir, que Londres tiene que escoger entre dos males, entre violar un tratado, el de Viernes Santo, y no llevar a cabo totalmente el mandato popular del referéndum del Brexit de hace 3 años. Tiene que escoger una de las dos cosas. Theresa May escogió la segunda.
porque sabía que la primera era más problemática. Involucraba a un tercer país y además con lo delicado que llegó a estar el asunto en Irlanda del Norte en sus viejos malos tiempos. Bien, Boris Johnson se ha encontrado ya ante idéntico dilema. O queda mal con unos o queda mal con otros. Y es bastante más barato a todos los efectos y más sencillo quedar mal con los otros, es decir, quedar mal con los propios, en este caso, con los que defendieron el Brexit absoluto. En fin, que ese es el nudo gordiano que tenía May y que ahora ha heredado Boris Johnson. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla, ahora sí, del tema de la masacre del Paso. Un tipejo comete un crimen, es detenido, la justicia le juzgará y, dadas las evidencias, le condenará. Su argumentario ilógico y falso no irá a la cárcel. Sus justificaciones absurdas y necias tampoco. Y tampoco entrarán en prisión quienes le proporcionaron el argumentario del odio ni quienes le facilitaron las justificaciones bastardas. Solo entrará él y por sus acciones criminales. El odio está en el corazón de los hombres y las arengas están a disposición de todos los andios, pero la culpa está específicamente adjudicada a los actos delictivos. La solución que el criminal aplicó a su problema irreal no ha solventado nada y ha sido un problema en sí mismo. El reparto de culpas no hará desaparecer ni el odio ni las patrañas. Señalar la irracionalidad y la mezquindad no las reduce ni las inactiva. El odio nos acompañará siempre, los necios no van a dejar de nacer y las mentiras seguirán brotando. Los justos seguirán recibiendo sus sacudidas y tras la conmoción seguirán siendo justos, pero durante la conmoción querrán venganza y soluciones mágicas. El mundo no es justo y los sucesos como los del Paso lo subrayan, pero el odio, las mentiras y los necios no son capaces de pararlo. Un cordial saludo de Pizarro. Pues, queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy. Ya sabéis, mañana será jueves y por lo tanto última contracrónica de la semana, porque el viernes hay contrahistoria, ya sabéis, lo conocéis bien, el nuevo, bueno, no tan nuevo porque empecé en febrero a hacerlo. Pues bien, mañana yo volveré por aquí, por estos lares, que son los míos, no tengo otros, la verdad, así que no puedo irme a otro programa, ni tampoco quiero irme a otro programa. Así que espero que vosotros tampoco os queráis ir a otro programa y volváis por la contracrónica. Hasta mañana, amigos.